Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Aquí les habla el pastor Nelson Almazán desde la iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría. Bueno, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo de entrega, de ayuno, para que hagamos bien las cosas de nuestro Señor. Padre Santo, Padre bendito. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque estamos haciendo, Padre, las cosas para ti. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre y todo lo que hagamos sea para darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Solamente podemos darte gracias. Amén, amén, amén. Bueno, hoy vamos a hablar Marcos capítulo 15, la cruz. Y esta es la primera parte de la prédica, la cruz. Y bueno, Dios también nos dijo que hablemos de esto. Bueno, el núcleo fundamental del Evangelio es la obra redentora efectuada por Cristo en la cruz. El núcleo de toda la Biblia, el núcleo, la base de toda la Biblia es la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, cuando un cristiano no sabe, puede saber escatología, puede saber profecía, puede saber muchas cosas, pero si no sabe lo que es la cruz, no tiene sentido. Amén. Entonces, la cruz del Calvario, por eso hoy vamos a hablar de la cruz. El núcleo fundamental del Evangelio es la obra redentora en la cruz del Calvario. ¿El Evangelio qué es? Es el mensaje de decir, Evangelio significa mensaje. Y el mensaje es: Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y serás salvo. Amén. Ese es el mensaje. ¿Cómo podemos ser salvos? Muchas personas dirán: ¿cómo, pastor? ¿Cómo puedo ser salvo? Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y serás salvo. Amén. Ese es el núcleo. Aceptar a Jesucristo para ser salvo. No puede haber un intermediario, un pastor, no. Es la obra redentora de Jesucristo. El núcleo, la base de todo el Evangelio es Jesucristo. Es la obra redentora. Es lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Amén. Y es la base de todo lo que está en la Biblia. Génesis, todos los libros de la Biblia hablan de la obra redentora de la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos hace diferentes a las demás creencias, lo que nos hace diferentes, si quiere llamárselo así, a las demás religiones. Los musulmanes hablan de Mahoma y de Alá. No creen en Jesucristo, ¿no? Los satanistas y otras religiones hablan de otras cosas. Lo que nos hace diferentes a nosotros es la cruz del Calvario, que Jesucristo pagó nuestros pecados y por medio de él somos libres. Eso es lo que nos hace diferentes, amén. Si el pastor deja de predicar la cruz del Calvario, si deja de predicar a Jesucristo, la salvación del alma, están en la misma bolsa de las demás creencias o religiones. En las cosmovisiones andinas no existe la palabra, por ejemplo, Mesías o salvación del pecado. No existe. Simplemente es energía, ¿no? Lo que nosotros hablamos, la energía, siempre hay en la energía, se habla de la energía, el ahayu, ¿no? Hiskahayu, hachahayu, otra cosa, siempre es energía. Pero no hay un Mesías, no hay un Jesucristo. No existe. Es por eso que es el único camino, es Jesucristo. Para los que hemos estudiado, yo he estudiado el Corán, otras religiones, y no hay algo semejante a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante, estudiar la cruz. Es muy importante entender también que Jesucristo recibió amenazas de los líderes religiosos de Israel.
¿Quiénes eran enemigos de Jesucristo? Los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas. Los fariseos era una secta religiosa que le atacaban a Jesús, ¿no? Los escribas eran los que se encargaban de que la Biblia en ese entonces, que se llamaba el Tanaj para los judíos, no se ha cambiado, ¿no? Los líderes religiosos que más bien deberían reconocer a Jesucristo como el Mesías eran los que se opusieron. Los que más sabían la Biblia, para decirlo así, ¿no? En vez que ellos digan, Él es el Mesías y dio cumplimiento a muchas profecías, en vez que le apoyen a Jesús, son los que le asesinaron. A ese grupo de religiosos, fariseos, escribas, saduceos, tenían una reunión, y esa reunión se llamaba el Sanedrín. Amén. Y el Sanedrín ha tenido un papel, si quiere llamárselo así, importante para ir en contra de Jesucristo. Se ha aliado con el emperador, con el imperio romano, para dar muerte a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero a partir de esa muerte en la cruz del Calvario ha sido la victoria más grande, porque a partir de esa muerte nosotros somos salvos y podemos acceder a la salvación creyendo en Jesucristo. Amén. Entonces, esto es muy importante. Es muy importante entender que alguien inocente había sido llevado a la cruz del Calvario porque muchos líderes religiosos le tenían envidia a Jesucristo. Le tenían envidia a un jovencito de 33 años, tentativamente, carpintero, que hablaba las cosas de frente, que era hijo de Dios, que era Dios predicando, y en vez que Israel le reciba, en vez que Israel se goce por recibir al Mesías, lo mataron, lo asesinaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero a pesar de todo eso, Dios tenía todo bajo control. Todo bajo control. Entonces, esto es muy importante. Por eso nos vamos a ir a Marcos capítulo 15, versículo 1. Y dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Amén. Marcos capítulo 15, versículo 1. Habían tenido un consejo, una reunión. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, a ese concilio, a esa reunión de religiosos, habían tenido un concilio, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Amén. Y esto es importante entender, porque el Sanedrín, que tenía esa reunión de concilios, esa reunión de religiosos, tenía un acuerdo con Roma. Habían hecho como un concubinato con Roma, que eran paganos, que no creían en el Dios de Israel. Ellos tenían acuerdos políticos, acuerdos religiosos, y en ese acuerdo decía que el Sanedrín, el concilio de estos religiosos, no podía dar muerte a nadie, solamente podía dar muerte el imperio romano. Amén. Entonces ellos sabían que no podían, como querían matarle a Jesús, como querían asesinarlo a Jesús, por las cosas, por las verdades que hacían, como querían asesinarlo. Ellos sabían que no podían asesinarlo y lo llevan a Pilato, porque Pilato sí tenía el poder legal para matar a Jesucristo, pero no los religiosos.
Entonces los religiosos, como eran lobos vestidos de ovejas, como estaban de miedo porque tenían muchos acuerdos políticos y religiosos, lo llevan ante Pilato. Amén. ¿Se entiende esa parte, hermanos, no? Hermanos, ¿se entiende, no? Por eso lo lleva Pilato. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Jesucristo había ido al templo y había sacado a los mercaderes porque había hacían negocios. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Y eso es lo que les había enojado a los religiosos, porque estos religiosos hacían negocio en el templo del Señor. Y Jesucristo se enoja y dice: mi casa es casa de oración, pero ustedes lo han vuelto cueva de ladrones. Y empieza a votar eso. Y eso llega a oídos. Eso es la parte, eso es lo que colmó la paciencia, si quiere llamárselo así, de los religiosos, de estos satanistas, de estos religiosos, ¿no? Y dice: ya no podemos con Jesucristo y tenemos que asesinarlo. Amén. Y por eso lo llevan ante Pilato. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este versículo? Y este versículo lo voy a explicar. Dice: durante la noche que procede a la mañana temprano, a que se refiere Marcos, se había producido el prendimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní, desde donde fue conducido a la presencia del sumo sacerdote. Allí tuvo lugar la farsa del juicio hecho contra él. Una parte del Sanedrín se había reunido en la casa del sumo sacerdote. O sea, ¿qué es lo que pasó? Jesús dice que estaba orando en el huerto de Getsemaní. Lo han debido ver en la pasión de Jesús. Y ahí está orando, ¿amén? Está orando y sus discípulos se dormían, ¿no? Y dice que estaba orando ahí y lo apresaron. Judas le traicionó con un beso en la mejilla. Y lo agarran a Jesucristo, ¿no? Pero Jesucristo toda la noche está sin dormir. Lo llevan a la casa del sumo sacerdote, lo llevan a la casa de Caifás. Toda la noche está sin dormir. Marcos capítulo 15, versículo 1, ya habla de la mañanita. En la mañanita ya a Jesucristo lo llevan atado de manos. Lo llevan atado, pero sin dormir, ¿no? Toda la noche, ¿no? A eso se refiere. ¿Me dejo entender? Entonces, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo sabemos que Jesucristo fue llevado a la casa del sumo sacerdote? Esto lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 14, versículo 53. Ahí la palabra del Señor nos habla que pasó toda la noche en la casa del sumo sacerdote. Del sumo sacerdote. En Marcos 14, versículo 53 dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. O sea, lo llevaron ¿a qué? A su casa, dice, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Y el 54 dice: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles y calentándose al fuego. Ningún discípulo estuvo con Jesús. Ese discípulo que le dijo: voy a estar contigo, Señor, voy a morir contigo. Pedro, ¿no? Le negó 3 veces, pero de lejos dice que le seguía. Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Entonces toda la noche estaba sin dormir el maestro y estaba llevado, atado sus manos, ¿no? Entonces continuamos y esto habla ya toda la mañana, lo llevan a Pilato, o sea, toda la noche queda sin dormir nuestro Señor y lo llevan a Pilato en la mañanita. ¿Por qué en la mañana? Porque no era legal hacer un juicio a nadie en la noche, sino en el día se tenía que hacer.
Entonces, por eso le hacen esperar toda la noche, como si fuera un gran maleante el Señor, como que si fuera a escaparse. No le dijeron dormir. Y estos le llevaron donde Pilato, ¿no? Sin embargo, dice, el Sanedrín tuvo formalmente reunido, como se aprecian las palabras de Marcos, con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los únicos que podían ejecutar una pena capital eran los romanos. Esa dificultad iba a ser resuelta en la reunión del Sanedrín, por la mañana temprano. Según Mateo, la reunión tenía un propósito concreto. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Querían matarlo. Por la lectura del texto se aprecia que hubo un encuentro previo entre los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, probablemente para ponerse de acuerdo en cómo iban a confirmar la decisión de sentenciar a Jesús a muerte, tomada durante la noche. Dice Marcos que allí estaba todo el concilio. Sin embargo, no todos los miembros estuvieron presentes y no todos votaron favorablemente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, había gente que no estaba de acuerdo que le maten a Jesucristo. Ese concilio, esa reunión de escribas, sacerdotes y fariseos, había algunos que sabían que era el Mesías, que sabían que cumplía la profecía, y ellos no votaron a favor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente los que tenían más poder, Caifás y Anás, que eran personas que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra manejaron todo para matar a Jesús. Entonces vámonos a Lucas 23:51, y justamente ahí vamos a ver que había fariseos que sabían que Jesús era el Mesías, y por eso otros se abstinieron de votar. ¿Y por qué digo que había fariseos que sabían que Jesús era el Mesías? Acuérdense de Nicodemo. Nicodemo era fariseo, pero se entregó a Jesús, amén. Pero en Lucas 23:51 dice, y esto lo vamos a ver, que también esperaba 23, vamos a ver un momentito. Lucas 23:51. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Amén. A ver, vamos a leer desde el 50. Jesús es sepultado, dice, ¿no? Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? José de Arimatea, que era parte del concilio, él no estaba de acuerdo que se mate a Jesucristo. Amén. No había, o sea, ¿qué quiero decirles, hermanos, para los que también nos están viendo? No había un acuerdo mutuo de matar a Jesucristo, porque Jesucristo hacía cosas buenas. Hablaba del perdón, hablaba del amor al prójimo, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. ¿Qué malo hacía el Señor? Nada. Pero le tenían envidia, porque sabían que Jesús denunciaba el pecado, iba en contra de esos grupos religiosos que tienen poder político y religioso. Es por eso, hermanos, que la iglesia, como sigue a Jesucristo, nosotros hacemos exactamente lo mismo.
Denunciamos a los apóstatas. Denunciamos a esos pastores que firman leyes ecuménicas, porque son grupos de poder, son grupos políticos y religiosos, acuerdos que tienen ellos. Y así como nuestro Señor Jesucristo denunció, igual vamos a hacer nosotros, y lo vamos a seguir haciendo, porque ese es el legado que dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Jesucristo, dice la palabra del Señor, que no estaban todos de acuerdo. ¿Por qué habla de estas partes? Porque ellos han maniobrado, han hecho un juicio injusto. Eso es lo que queremos decir. Han maniobrado, han hecho un juicio injusto para asesinar, para matar al que nos creó, para asesinar, para destruir, para llevarlo a la cruz del Calvario, al que es vida. Amén. Y eso Dios permitió. ¿Para qué? Porque te ama. Porque nos ama. Y eso tenemos que entender. ¿Por qué Jesucristo permitió esto? ¿Por qué el Padre permitió esto? Porque nos ama. Porque el Padre no quería que nos vayamos al infierno. Porque el Padre decía, no puedo, él dijo, no quería que nos vayamos al infierno, y por eso él dio a su Hijo, para que nosotros, que por medio de Él, seamos salvos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que estamos diciendo. Por eso al diablo no le gusta que se predique de la cruz. Porque por medio de esa cruz nosotros somos salvos. Por medio de esa cruz Dios nos perdona nuestros pecados. Por medio de esa cruz. Por eso en las iglesias no se predica la cruz, se predica prosperidad, se predica todo menos la cruz. Esa cruz tiene miedo al diablo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? José de Arimatea, Lucas 23:50 dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba, amén, después que Jesús murió, antes de resucitar y vencer a la muerte, este hombre justo pidió el cuerpo de Jesús para llevarle a un sepulcro. Amén. Eso estamos diciendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y esto es importante. Marcos es breve, volvemos a Marcos capítulo 15, versículo 1. Dice, Marcos es breve, pasando por alto muchos detalles. O sea, en Marcos no se habla tantos detalles como en Lucas. Sin embargo, pero por el paralelo, según Lucas, se sabe que Cristo fue traído desde donde había pasado parte de la noche, luego de la reunión nocturna, al Sanedrín. La pena capital debía dictarse por todo el Sanedrín, reunido durante el día. Esa reunión temprana del tribunal era necesaria también para poder acusar colegiadamente a Jesús ante las autoridades romanas, y que las autoridades romanas le den una sentencia de muerte. Entonces, ahora vámonos al siguiente versículo. Ya. Pilato, Marcos capítulo 15, versículo 2 dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. ¿Por qué estaba pasando aquí? Pilato le estaban diciendo, te están acusando de cosas muy fuertes aquí. Y Pilato tenía que interrogar, tenía que ser un interrogatorio al acusado, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y esta es la única parte donde Jesús responde, porque más adelante guardaba silencio, dice. Pero, bueno, le dice, tú lo dices. Tú lo dices. ¿De qué se le estaba acusando a nuestro Señor Jesucristo? Jesús decía, ¿por qué Pilato le preguntó, tú eres el rey? Tú eres el... Aquí en el 2 dice, no le pregunta y le dice, lo vuelvo a leer, dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió, él le dijo, tú lo dices. ¿Por qué? Pilato le dijo, tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le dice, sí, soy el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque los religiosos le acusaban a Jesucristo de que él, le acusaban a nuestro Señor Jesucristo de que él, siendo rey de los judíos, le iba a quitar poder al emperador romano. Eso querían hacerle entender a Pilato. Querían hacerle caer eso para que Pilato diga, como él está atentando en contra del imperio romano, entonces hay que darle pena de muerte. Eso querían los religiosos. Pero no se daban cuenta, y Jesús cuando dice, soy del rey de los judíos, es verdad. Pero él estaba hablando de un reino celestial, amén. Él no estaba hablando de un reino terrenal. Él estaba hablando de un reino celestial. Cuando dice, yo soy rey de los judíos, y también soy rey de reyes y señor de señores, Jesucristo estaba hablando de un reino celestial. Pero Pilato quería los religiosos querían que él entienda que era de un reino terrenal y como que digamos era una amenaza para quitarle poder al emperador romano y así Pilatos le quite la vida y le sentencia a muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los religiosos por eso le tentaban a Jesús. Le decían, ¿es lícito pagar impuestos al emperador romano? Por eso le hacían esa pregunta. ¿Para qué? Porque ellos le tentaban a Jesús. Le querían hacer ver como que si fuera una persona que no quería, le querían hacer ver como una persona rebelde, que quería ir en contra del emperador romano. Cuando Jesús más bien quería ir en contra el imperio del pecado, el imperio de Satanás, amén, que es algo celestial, es algo espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ellos le decían, o sea, le querían hacer ver que Jesucristo pervertía a la nación y prohibía tributar a César. Entonces, inmediatamente Pilato llevó a Jesús al interior del pretorio para interrogarle sobre la acusación que formulaban contra él. O sea, lo han llevado adentro a un cuarto aparte. Pilato le dijo a Jesucristo, ven aquí a un cuarto aparte, a ver, voy a ver de qué clase de reino me hablas. Y esto justamente habla en Juan capítulo 18, versículo 33, que lo lleva en una parte atrás, en el pretorio. Juan capítulo 18, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33. Justamente, eso es muy importante. Juan, capítulo 18, versículo 33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? 35. Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos siguiendo la lectura? Le explica, le dice, respondiendo Jesús, mira, el 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado
a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Amén. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? En Juan capítulo 18, versículo 33 le dice, te están acusando que tú no quieres pagar impuestos, que estás yendo en contra de los intereses de Roma, que quieres pervertir a la nación. Eso le dice Pilato, ¿no? Eso te están acusando. Los religiosos te están acusando eso. Y Jesús le dice, y más bien Pilato le dice, a ver, ven al pretorio, va a un lugar aparte, y le dice, explícame de qué clase de rey eres, no te entiendo. Y Jesucristo le dice, mi reino no es un reino terrenal, mi reino es un reino celestial. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y a qué has venido? Le dice Pilato. He venido a hablar de la verdad. Y Pilato le dice más adelante, ¿qué es la verdad? Y le ha debido decir, no, yo soy el camino, la verdad y la vida, le dice a Pilato. Y Pilato le saca a Jesucristo y le dice, es inocente, no está haciendo nada malo, no está yendo en contra de Roma, porque su reino es celestial, no es un reino terrenal. Amén. No es un reino, y eso es verdad. El mundo está sometido sobre el pecado, que es el imperio del pecado. Nosotros como pastores queremos que sean libres de ese reino de las tinieblas, de ese reino de pecado. Y anunciamos el reino celestial. No anunciamos un reino terrenal. La solución para los hombres no es un partido político, no es un gobierno diferente, un gobierno terrenal. La solución es un gobierno celestial. Amén. Cuando nosotros estábamos sometidos en el imperio del pecado, todos habíamos pecado y nuestro rey era Satanás. Y él gobernaba a través del pecado en la humanidad y sigue gobernando. Pero en el caso de nosotros, estábamos sometidos en pecado. Nos gustaba pecar. Pero cuando hemos recibido a Jesucristo, Jesucristo fue en contra de ese imperio del pecado y nos hizo hijos de Dios. Ese es el más grande milagro. Eso es lo que odia el diablo. Eso es lo que Satanás no quiere que se predique en las iglesias. La cruz. Eso es lo que Satanás no quiere que sepas. Que el imperio del pecado, el reino de las tinieblas, es el pecado. Y este pecado maneja gobiernos terrenales, maneja toda clase de gobiernos. Es por eso que nosotros, y Jesucristo nos mandó a que prediquemos en contra del imperio del pecado, para que existan gobiernos terrenales en base a las escrituras. Entonces el problema no son los gobiernos, el problema es el pecado del hombre. Amén. ¿Cuántos me entienden? ¿Me están entendiendo? Es por eso que es importante la cruz. Entonces Pilato le dijo, ¿qué clase de reino es tuyo? Mi reino no es un reino terrenal. Yo no quiero quitarte poder a ti, le dijo Pilato. Yo no quiero que salir, no quiero quitar el poder terrenal a Roma, eso no me interesa, porque mi reino no es terrenal. Mi reino es celestial. Y Pilato dice,
Le están teniendo envidia, le están acusando falsamente. Este hombre es inocente. Pilato, que era alguien malo, la palabra, eso no vamos a estudiar ahora, pero Pilato era un hombre duro, un hombre un político muy malo. Se dio cuenta que Jesús era inocente y que Jesús era santo. Pero los religiosos querían matarle, no Pilato, los religiosos. Hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Hay grupos de poder en las iglesias en Bolivia. Hay grupos de poder que tienen diferentes acuerdos políticos y religiosos, que quieren y ven que su principal enemigo son los cristianos que hablan la verdad. Y dicen, hay que asesinarlos, hay que matarlos. Pero ¿cómo nos matan? Espiritualmente. ¿Cómo, pastor? Cuando no te enseñan la palabra del Señor, te están matando espiritualmente. Cuando no te enseñan la verdad, te están queriendo matar espiritualmente. Amén. Y pasa lo mismo. Pero volviendo al tema, de ahí la pregunta que recoge Marcos sobre si el rey de los judíos. Pilato no tenía en cuenta las acusaciones formuladas contra Jesús porque sabía que él le había entrado por envidia, le había entrado al Señor. A ver, vámonos a Mateo 27, 18. Mateo 27, 18. Le tenían envidia a nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano, hablar de la cruz. Qué tremendo hablar de la cruz, hermano. Esa cruz es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros estemos predicando hoy la palabra del Señor. Ese sacrificio que le ha costado sangre. Mateo 27, 18. ¿Por qué le habían traído a Jesucristo? Dice 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia. Le tenían envidia a Jesucristo. Entonces Pilato sabía que le habían entregado por envidia. Y esto es muy importante. Querían presentarlo a los religiosos a Jesucristo como un delincuente. Pero esto hacían por envidia. Porque los religiosos tenían un lugar de poder. Porque habían hecho el templo de Dios, lo habían hecho negocio. Porque hacían negocio con la palabra de Dios. ¿Y Jesucristo qué hacía? Hablaba la verdad. Decía, mi casa es casa de oración y no es cueva de ladrones. Estos fariseos, estos del Sanedrín, hacían negocio. Hablaban de santidad, pero por fuera hablaban de santidad. Pero ¿cómo estaban por dentro? ¿No? Estos religiosos hablaban de santidad, pero por dentro ¿cómo estaban? Eran sepulcros blanqueados. Jesús les decía generación de víboras. ¿Por qué? Porque este grupo religioso manejaba toda la relación espiritual de Israel. Amén. Ofrendaban, diezmaban, todo hacían estos religiosos, pero eran hipócritas, porque no ayudaban al pobre, no hacían justicia. Hoy en día, hermanos, es lo mismo. ¿Cuántas iglesias te dicen tienes que ofrendar, tienes que diezmar, porque estás quitando a Dios, no robes a Dios? Pero con esas ofrendas y diezmos, igual que los fariseos hacían negocios con Roma. Y en este caso,
estas iglesias apóstatas hacen exactamente lo mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y Jesús qué hacía? Denunciaba. Porque ellos manejaban la relación espiritual de Israel. Hoy en día hay grupos igual de roscas en Bolivia que manejan eso, que buscan eso, ¿no? Estos grupos religiosos odiaban a Jesús. Estos grupos religiosos que decían, miren cómo estoy ofrendando, cómo estoy diezmando, y harta plata daban, ¿no ve? Pero venía una viuda y dio 2 blancas, dice, ¿no? ¿Se acuerdan esa parte, hermano? Y dice Jesús, esta mujer que ha dado 2 blancas ha dado más que esos fariseos. Porque ustedes han dado lo que les sobra, pero esta mujer ha dado ¿qué? Todo lo que tenía. Hermanos, por eso, hermanos, es importante entender que estos grupos de religiosos lo que querían es matar a Jesucristo, asesinar a Jesucristo. Pero Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, sino es un reino celestial. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Más importante es tu alma que tu casa, porque nosotros buscamos lo celestial. Más importante más importante que tu auto es tu alma. Más importante que tu cuerpo es tu alma. ¿Cuántos me entienden? Por eso otras iglesias hablan al revés. Más importante es tu casa que tu alma, dicen. Por eso te hablan dinero. Más importante es que diezmes ofrendas, aunque no cambies tu vida, no importa. La cosa es que des dinero. No, hermanos. Más importante es tu alma. Dice la Biblia, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo entero si pierde su alma? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El 3 dice, vámonos a Marcos capítulo 15, versículo 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Amén. Le acusaban. Y esto es importante. Querían asesinarlo a Jesucristo. ¿Por qué? Por decir la verdad. Amén. Todo cristiano debería hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Denunciar estos grupos religiosos de masones, de logieros. Pero bueno, dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Los principales sacerdotes acusaban a Jesús insistentemente mucho. Posiblemente Pilato salió al pórtico para declarar que no encontraba delito alguno digno de muerte a Jesús. Salió al pórtico y dijo, en este hombre no encuentro delito alguno. ¿Por qué? Porque su reino es un reino celestial, no terrenal. Además, es interesante anotar que son ellos los que llevan el peso de la acusación contra Cristo. Quienes tenían la función de defender la justicia son los acusadores del inocente. Estos grupos religiosos, estos grupos que tenían más bien que hablar de la verdad, de reconocer al Mesías, de hablar de que Él es el Mesías, porque sabían la Biblia, sabían la Tanaj, ellos más bien, en vez de estar al lado de la justicia, ellos más bien eran los primeros en condenar a un inocente. ¿Qué les parece, hermanos? Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. A nuestro Señor Jesucristo, que no ha cometido ni un pecado, que ha sido un hombre santo, puro, hijo de Dios.
Cordero Pascual, los grupos religiosos lo acusaban, acusando al inocente. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos saben que Dios pasó muchas cosas? Jesucristo pasó muchas cosas. Y esto yo quiero decirlo claro, hermanos. ¿Cuántos inocentes hay en las cárceles hoy en día? ¿Cuántas personas inocentes en Bolivia están siendo encarcelados? ¿Saben qué? Para esas personas hablo. Jesucristo pasó lo mismo que tú, pero lo pasó de forma más, ¿cómo lo digo? Más extrema. De una forma más, siendo santo lo culparon. Pero eso también pasó Jesús para aconsejar a las muchas personas que están metidas en la cárcel y son inocentes. Amén. Por eso dice la palabra del Señor a Isaías 53, 2, vamos. Y a esto quiero llegar. En este mundo hay injusticias, hermanos. Y esto hay que decirlo claro y sin temor alguno. Isaías 53. Miren, hermanos. Y esto ya yo lo estoy comentando. Isaías, Jeremías. Isaías 53. El Señor entiende claramente. Miren, cómo sufre una persona que es condenada siendo inocente. Amén. Y nosotros tenemos que confiar no en la justicia humana, porque esto es una prueba de la justicia humana, que es trapo de hondera. Nosotros tenemos que confiar en la justicia del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Jesús pasó esto para entender también a esas personas que están en la cárcel, y justamente para aconsejarles. Amén. Pero vamos a ir a Isaías 53. 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Amén. Despreciado entre hombres. Tenía que cumplirse eso. Tenía que cumplirse que el Mesías tenía que sufrir. Amén. Y esto es importante. Isaías, miren, vamos a leer 53:1. Desde el 53:1, para entender lo que estaba pasando en ese tiempo. Primeramente, Dios a las personas que están metidas en la cárcel injustamente, Dios les entiende. Eso quiero decir. Y yo les digo porque el Señor me dice que les diga. Amén. Y al que lo guante, y esto al que le llegue el guante, que se lo chante, hermano. Yo no voy a tener miedo de decir las cosas que me dice el Señor. Bolivia confía en la justicia de Dios, no en la justicia de los hombres. Primer punto. Pero volviendo al tema, Isaías 53:1, mire lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer. Ahí en el hebreo se usa la palabra toar. Dice, el siervo, el Mesías, lo tenían que desfigurar su cara. Toar significa en el hebreo, no tenía que tener figura humana, dice en el hebreo, toar. ¿Cómo estaba el rostro de nuestro Señor Jesucristo? Desfigurado. No tenía parecer de hombre. Por los puñetazos que le han dado. Por todas las cosas que le han hecho. Este hombre bendito
bendito su nombre, Señor Jesucristo, que es mi Dios, no sé cómo ha aguantado tantos golpes. No sé cómo ha aguantado tantos latigazos. No sé cómo. Pero humanamente es imposible que un hombre aguante tanto. Yo creo que ha debido orar para que tenga fuerza humana para aguantar. Porque dice la profecía que el Mesías no tenía que tener figura humana su rostro. Por eso no hay parecer en él, ni hermosura. En el hebreo es hadar. O sea, no tenía que tener esplendor, magnificencia. Este Mesías que tenía era majestuoso, que era esplendoroso, que tenía tenía esplendor, tenía magnificencia. El Mesías tenía que ser presentado ante el Padre para perdón de los pecados. Tenía que no tener hermosura, sin magnificencia. Amén. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Para qué? Para que le deseemos. Tenía que ser presentado ante el Padre sin parecer, sin hermosura, sin atractivo. ¿Para qué? En el hebreo es kahanad. ¿Para qué? Para que sea codiciable para nosotros. Hermanos, ¿cuántos le quieren ver a Jesús hoy? Amén. Pero era necesario. Miren, nosotros codiciamos verle a Jesús. Nosotros queremos verlo cara a cara. Pero en la magnificencia, en la omnipotencia de Dios, Dios dijo, Él tiene que ser golpeado, tiene que ser así, no tiene que tener figura para que un día le deseemos ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El 4 dice despreciado. En el hebreo baza, poca estima. Isaías 53:4. Tenía que ser poca estima. A Jesucristo le pusieron una corona de espinas. Fue despreciado, fue desnudado. Tenía que ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Tenía que pasar tristeza, en el hebreo makob, varón de dolores, valor de aflicción, valor de tristeza, en el hebreo dolores makob, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo eso llevó por el pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesucristo no fue reconocido por el mundo. El Mesías fue observado con gran detenimiento por Dios, aunque Jesús no fue reconocido por el mundo. Israel hasta el día de hoy no lo reconoce como Mesías. Pero Dios estaba mirando todo lo que estaba haciendo su Hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El Padre ordenó cada aspecto y cada circunstancia de su vida, sin atractivo para que le deseemos. El siervo de Dios, el Mesías, se manifestaría en una condición humilde y no portaría los emblemas acostumbrados de la realeza. El Mesías tenía que venir de forma humilde. Por eso nació en un pesebre. Por eso vino María y José, vinieron en un burrito. El Hijo de Dios nació en un pesebre. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Esa humildad yo quiero tener de Dios, amén. Esa mansedumbre quiero tener de Jesús. Quiero ser humilde como el carpintero, como mi Señor.
Yo me he entregado no a un partido político, no. Yo me he entregado a Jesucristo, ese carpintero. Amén. A Él yo le sigo. Hermanos, a veces a mí me asombra cómo los humanos siguen a Cristiano Ronaldo, siguen a un futbolista, siguen a un político, están hasta dispuestos a dar por un partido político hasta la vida, por un trabajo, hasta por una pareja. Hermanos, a mí me asombra y me da pena a la vez. Pero yo me he entregado no a un partido político, no. Yo me he entregado a ese pastor humilde, a ese carpintero de 33 años que pagó la cruz del Calvario para que yo sea libre. Amén. Por eso yo me he entregado a Él. Si esas personas hacen eso, ¿cuánto más yo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que ha pagado la cruz del Calvario? A eso el diablo odia. El diablo odia al que yo predique la cruz. Él me ha rescatado del infierno. ¿Cuánto más yo tengo que estar dispuesto a dar mi vida por Él? Yo no tengo que tener miedo a hablar la verdad. Amén. Amén. Porque la palabra dice bien claramente que los cobardes no van a entrar al reino. Y tú no tienes, dile de la no tengo que ser cobarde. Dile. No tienes que ser cobarde. Amén, hermanos, no tienen que ser cobardes. Tenemos que decir las cosas claras. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En eso se centra por eso dice Iglesia, Jesucristo, poder y sabiduría. De repente no somos reconocidos por el Estado, pero somos reconocidos por Dios. Amén. Y eso nosotros la tenemos clara. Mira lo que dice. Escondimos, no la estimamos. Cuando dice en el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Eso dice Isaías, amén. Pero Isaías, miren hermanos, usa en primera persona. Dice, el profeta habló en nombre de su nación incrédula. Ahí está hablando de Israel. No le reconocemos, dice Isaías. Esta nación incrédula que tiene una gran aversión hacia el Mesías crucificado, así como la falta de respeto del Hijo de Dios encarnado. Cuando Isaías dice, no le estimamos como Mesías. No está hablando de Israel. Y eso se estaba cumpliendo exactamente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando los grupos religiosos y muchos judíos no lo reconocieron ni lo reconocen como Mesías. Está bien, muchos judíos no lo reconocen. Pero mira que un boliviano le reconoce. Pero mira que una persona del alto, una iglesia del alto, lo reconoce. Eso es tremendo, hermanos. Perdón, Señor. Eso es tremendo. Porque en el pensamiento de Dios, dice, estos no me reconocieron, pero los bolivianos me reconocen. Pero los alteños me van a reconocer. Voy a levantar un pastor del alto. Ha debido decir de mí, ¿no? Estoy hablando de mí. Él sí me va a reconocer. Y ese eres tú también. Por eso te digo, Ciudad del Alto, Bolivia, reconoce a Jesucristo. Muchos bolivianos reconocemos a Jesucristo. Amén. Fue menospreciado, sí. No lo reconocen como Mesías, sí. Pero un hombre como yo, alteño, pecador, más que todo paseño, boliviano, a los bolivianos los discriminan, ¿no? Lo reconocemos como nuestro Mesías. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso por eso. ¿Qué pasaba si Israel lo reconocía? ¿Qué pasaba si
Israel lo reconocía como Mesías. El evangelio se hubiera quedado en Israel solamente y no hubiera ido al mundo. Era necesario que no lo reconozcan a Jesucristo como su Mesías en Israel para que levante un hombre como Pablo y predique a gentiles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si Israel lo reconocía, el evangelio no llegaba a los bolivianos. Hasta eso estaba Dios controlando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y miren, vámonos ahora a Marcos 15, capítulo 3. No voy a predicar de Isaías, pero quería contextualizarte algo. Y dice Marcos capítulo 15, versículo 3, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. El 4, Marcos 15, 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, no, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Hermanos, si Jesús no habló, si Jesucristo cayó, era porque quería hacer la voluntad de su Padre. Amén. ¿Te imaginas que él hubiera defendido? ¿Se hubiera defendido? Hubiera obstruido la voluntad de su Padre. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no respondió, no se defendió. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo estaba en la misma situación. Pablo se defendió. Dijo, soy ciudadano romano, ¿qué les pasa? Dijo, no. Porque a los ciudadanos romanos no se les podía azotar. Pero Jesucristo no era ciudadano romano, era judío y podían azotar. Amén. Había privilegios en ese tiempo. El que era ciudadano romano no lo podían azotar, ¿no? Amén. Pero Jesús no era ciudadano. Muy importante. Pero el segundo punto de análisis es que Pablo se defiende. Dice, no me pueden azotar porque yo soy ciudadano romano. Pero Jesús, superior a Pablo. Jesucristo, superior al apóstol Pablo. No se defendió. ¿Por qué? Porque no quería obstruir la voluntad de su Padre. Él sabía que tenía que morir para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Amén. Hermanos, las acusaciones eran muchas, continuadas y hechas con saña, pero Jesucristo guardaba silencio. Esto es una prueba de la sumisión a la voluntad del Padre, como había expresado en oración en Getsemaní. En el cumplimiento pleno de la profecía, Jesús guardaba silencio, como se había dicho en Isaías 53:7. Hasta eso ya estaba profetizado. En Isaías 53:7 ya estaba profetizado que él iba a guardar silencio. ¿Por qué? Porque si él se defendía, iba a obstruir la voluntad de su Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿por qué guardaba silencio? Porque te ama, porque me ama, porque nos ama. Entonces, por eso decimos que solamente en Jesucristo hay salvación. Yo les hago una pregunta aquí a las personas que nos están escuchando muy bien. ¿Quién ha muerto por nosotros? ¿Mahoma habrá muerto por nosotros? ¿Alá de repente habrá muerto? ¿Habrá muerto un político para salvarnos? ¿Habrá muerto de repente el diablo para los satanistas que nos escuchan? ¿El diablo no ha muerto por nosotros? ¿Habrá muerto por ellos? Nadie ha muerto. Nadie ha pagado ni podía pagar el precio del pecado. Solamente Jesucristo, Dios y hombre, pagó en la cruz del Calvario la salvación de nuestra alma.
Por eso, solamente por medio del nombre de Jesucristo podemos llegar a la salvación. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Me entienden? Por eso la iglesia no te salva. El pastor que te habla no te salva. El pastor es pecador. El cura no te salva. Nadie te salva. Solamente Jesucristo te salva. Nadie más. Solamente Jesucristo fue santo y se entregó a la cruz del Calvario por ti. Solamente Él guardó silencio por amor a ti. De repente estaba pensando en nosotros en ese momento. Decía, si hablo, me puedo defender y puedo obstruir la voluntad del Padre. ¿Cuánto tiempo ya fue que Jesucristo se entregó? Más de 2000 años. Y seguimos estudiando las Escrituras. Por eso, hermanos, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Solo Jesucristo nos salva del infierno y de la ira de la gran tribulación. ¿Cuántas personas van a estar en la gran tribulación? Acepta a Jesucristo. Tú que estás enfermo, acepta a Jesucristo. Él ya pagó en la cruz del Calvario tu enfermedad. Acepta a Jesucristo, pero lo más importante, Él te da la cura para salvar tu alma, que es aceptar a Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer? Él ya lo ha hecho en la cruz del Calvario. Acepta a Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar ese mensaje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermanos, vamos a quedar ahí. Vamos a quedar con esos 3 versículos. Sé que ahora van a entender un poquito más lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la cruz durante por lo menos 1 mes y medio. Para entender, pastor, a veces me dicen, pastor, ¿por qué te enojas tanto cuando no hablan de la cruz del Calvario? ¿Por qué te enojas cuando hablan pastores de prosperidad? Hablan todo menos la cruz. ¿Por qué? ¿Me van a entender ahora? Romanos 1:16 dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué, pastor, te enojas cuando le aumentan una coma o hay un ministerio que habla poder de Dios y hablan de milagros y todo, pero no hablan de la salvación? ¿Por qué te enojas? Justamente por eso. Las iglesias deben predicar no milagros, deben predicar salvación del alma. Porque a nuestro Señor Jesucristo le costó caro, amén. Tuvo que toda una noche sin dormir. Le agarraron a puñetes, lo abofetearon todo y al final lo crucificaron. ¿Creen que eso es fácil? ¿Creen que eso ha venido de gratis? ¿Creen que eso no le ha costado a nuestro Señor Jesucristo? Le costó y le costó su sangre, le costó su vida. Entonces no puede venir cualquier pastor así libremente o supuestamente pastor a cambiar el mensaje. Como que si al Señor no le hubiera costado. Amén. Vamos a seguir, esta sería la primera parte de la prédica, la cruz, primera parte. Dios me los bendiga. Saludos a Reinaldo Machaca, a Melanie Flores. Dios me los bendiga. La paz de Dios esté con ustedes.